Estamos de regreso y es momento también de revisar parte importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia internacional y particularmente en la zona de Medio Oriente. Tras este ataque, se señala con más de 300 misiles, drones hacia territorio israelí directamente desde Irán, algo que nunca había ocurrido de esta forma, pero también se señala que esto es parte de la respuesta de Irán a un ataque que, aun cuando no ha sido reconocido, todo indica, digamos, que fue un ataque de Israel a comienzos del mes de abril a posiciones iraníes en Siria. Estamos a esta hora y queremos agradecer además la presencia del profesor, analista internacional académico de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz, para conversar respecto de este y otros temas. Profesor, bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Bienvenido, Jorge. A ver cómo está observando esto, que en un comienzo se dijo era un ataque de Irán, después se dice, bueno, a lo mejor está ejerciendo su derecho a defenderse porque había habido un ataque anterior de Israel, ya lo decía Mauricio, en la embajada de Siria en Damasco, o en la embajada suya, digamos, en Damasco, en Siria. ¿Cómo lo observa usted? Porque sorprendió muchísimo. Es el primer ataque directo de Irán que siempre ha atacado a Israel, pero de manera indirecta, ¿no? Con sus proxies. Claro, con sus cercanos en la zona, digamos. Estuvimos con el embajador de Israel el jueves pasado aquí en el estudio y él se indica, digamos, como lo hacen muchísimas fuentes israelíes, a Irán como uno de los financistas de Hamás. Claro. Sin duda. No, sí, Irán está. Entre otros, Hezbollah. Pero claro, es primera vez que hace un ataque desde el territorio de Israel, desde el territorio de Irán a Israel, pero además ataca desde Siria y desde Yemen. Entonces compromete a esos socios y no necesariamente a Hezbollah. Hezbollah tiene una guerra propia en el norte de Israel. ¿Cómo se ve esto? Da la idea de que el ataque que hace Israel, que no lo ha reconocido, a la embajada de Irán en Siria, necesitaba una respuesta. Y más que el derecho lo otorgara la posibilidad de una respuesta, es sus asociados y la cantidad de chiitas en el mundo le estaban exigiendo a Irán una respuesta frente a esta agresión de Israel. Por lo tanto, la respuesta de Irán tenía que darse. Y por eso que se venía anunciando hace rato, va a responder, sí, va a responder. Y ellos mismos dijeron, vamos a responder. Entonces, tenía que darse por su posición de liderazgo. Y lo otro es que, dicho eso, el ataque de Irán a mí me da la impresión que es casi simbólico. ¿Por qué? Ninguno de los misiles, ninguno de los cohetes, ninguno de los drones fue dirigido a los centros poblados. Más allá de la cúpula de acero, ninguno fue a los centros poblados. Los ataques iban al Negev en el sur y a las alturas del Golán en el norte. Nadie atacó los centros poblados. Se plantea que efectivamente le dieron a una pista de aterrizaje en el Negev de una base militar. Ok. Entonces, si empezamos a mirar esto, da la sensación... Y junto con el ataque, los drones iban volando e Irán dice se terminó el ataque. Sí, no rápidamente anuncian que concluye este operativo. Exacto. Y no hay más. Por lo tanto, le quita a Israel esa posibilidad de responder inmediatamente. Porque se acabó el ataque. Pero es más, han advertido que si Israel responde, sí, son capaces de actuar 10 veces más fiereza, digamos. Y lo tienen. Pero son declaraciones que es necesario hacer. Nos estamos moviendo en un espacio que es el poder, en un espacio del conflicto, donde cada pieza tiene un nivel de juego y no mucho más que eso. ¿Es una especie de mostrar los dientes? O sea... Hay que mostrar los dientes, hay que tener una capacidad de disuasión y los dos tienen que ganar. Entonces, ¿no queda Irán pagando como un costo de que ese simbolismo y que sea solo mostrar los dientes finalmente termine dándole como un triunfo a Israel, en el sentido de que dicen, bueno, interceptamos el 99% de los drones, de los misiles, de este ataque. Nuestra cúpula de hierro funcionó. Sí. Muchos analistas dicen en el fondo ratifica que la tecnología israelí y la alianza con Estados Unidos está a años luz de lo que puede tener Irán. Entonces, no sale mal la jugada de Irán en el sentido de quedar tal vez un poco debilitado o cuestionado en su supuesto poderío en un ataque real frente a Israel. La amenaza que hace Irán después del ataque, o sea, hasta aquí llega el ataque. Si nos responden, tenemos más capacidad para. Lo que hace es una demostración de fuerza, que eso se juega también en el conflicto y en las situaciones de poder. Una demostración de fuerza donde lo que él pone en juego es la voluntad de ocupar el poder que tiene. Entonces dice, vamos a disparar, tengo que atacar, tengo que responder, porque soy el líder de esta situación, me atacaron, tengo que responder. Responde. Lo que está demostrando con eso es, primero, que tiene el poder, que tiene la capacidad, que tiene el potencial y segundo, que tiene la voluntad de usarlo.
Por tanto, esos elementos son un mensaje. Y estos mensajes son el equivalente en diplomacia a retiro al embajador, lo llama consulta, corto relaciones. Es un juego de poder donde los dos tienen la necesidad de presentar una victoria. Irán ataca. Israel dice, mire, ninguno me pegó. Por lo tanto, los dos ganaron en sus posiciones. Es como si retrocedemos en el tiempo la crisis de los misiles, donde necesariamente Estados Unidos y la Unión Soviética tenían que ganar, no podían perder. Ya, pero así todo hay una advertencia desde Naciones Unidas y desde varios otros líderes mundiales que dicen, a ver, aquí están jugando con fuego. Sin duda. Porque la situación es tremendamente explosiva y basta con cualquier, no sé, lobo solitario que de pronto pueda hacer estallar algo en cualquier parte del mundo, ni siquiera en esta zona, digamos, sino que en cualquier otro territorio, adjudicándose las banderas de uno u otro, para que esta situación termine en algo que se temió desde el primer momento, cuando fue el ataque de Hamás del 7 de octubre, que esto fuera un conflicto no solo localizado, sino que global. Sí, los lobos solitarios son más sunitas que chiitas. ¿Ya? Lo que se plantea es que efectivamente este, comillas, empate tiene que ver con las posiciones de poder que se tienen que establecer entre cada uno de estos contendientes. Por esa razón, el bombardeo que hace Irán no compromete a Hezbollah, porque Hezbollah tiene vida propia, no así los hutíes que dependen absolutamente de Irán, pero Hezbollah tiene vida propia, por lo tanto Hezbollah sí podía incendiar el bombardeo y podía darle otro volumen al bombardeo que estaba haciendo Irán. Entonces Hezbollah no participa y el bombardeo es desde Siria, que está controlado absolutamente por Irán, y de los hutíes que dependen de Irán. Entonces, se produce el bombardeo, se produce la respuesta estratégica, hay una posición de fuerza de Irán, hay una demostración de fuerza y de poder. E Israel responde con su capacidad de neutralizar el ataque. Y estamos a la espera de ver si responde de otra forma, porque eso también ha estado en análisis y de hecho hay un mandato y se va a poder decidir si se responde o no. Va a responder. Y lo otro, perdón, no, o sea, porque acá también hubo un mensaje muy claro de Estados Unidos diciendo que no escale. Claro, no solo que no escale, sino que además nosotros, dicen en Estados Unidos, fuimos los principales artífices de que esto se anulara, digamos, sí, claro. de que esto, o sea, no es solo el domo de hierro, no son solo las fuerzas israelíes, si no cuentan con nosotros, no lo logran. No lo logran. Y estaban los aviones de Estados Unidos volando y derribando drones, y estaban los aviones de Arabia Saudita. Y el permiso de Jordania. Sí. Y estaban los aviones del Reino Unido también. Entonces, hay muchos que pusieron todos sus elementos para que esto no escalara más allá de lo necesario. Pero permanece ese riesgo de que escale. Absolutamente. La situación es tremendamente delicada. Pero a Israel hoy día no le conviene abrir un segundo frente con Irán, porque Irán es muy poderoso, por lo tanto tiene que dejar Gaza para enfrentarse a Irán. Entonces no le conviene abrir un segundo frente. Que se guardó, se reservó la capacidad de respuesta y de devolverle el golpe a Irán, sin duda, la tiene. El mundo sabe que a Israel lo atacaron, por lo tanto tiene esa capacidad de respuesta. En algún instante la va a hacer directamente bombardeando una embajada, la va a hacer directamente por una operación del Mossad, pero lo va a hacer. Va a dar de baja a un comandante con toda seguridad, alguien que tenga peso sobre las fuerzas de Irán. Solo para dimensionar en población, sí. Israel son 9 millones de habitantes, Irán casi 90 millones. Sí. Y todo lo que está alrededor de Israel son adversarios religiosos y políticos de Israel. La fuerza del entorno de Israel es enorme, pero la capacidad de defensa que tiene Israel también es enorme y es la mejor del mundo. Sí, y además yo creo que aquí hay una doble mirada respecto del rol de Estados Unidos. Mauricio dice, en el fondo Estados Unidos demuestra que, ojo, yo estoy aquí, sin mí no lo logran, pero también creo que termina reeditándose de manera bastante clara esa alianza. O sea, en un momento que se ataque a Israel, no está en duda la defensa desde Estados Unidos, desde el Reino Unido, desde Occidente finalmente, y desde los aliados, incluso dentro de la propia zona que geoestratégicamente es tan relevante para los dos actores. Me parece que desde ese punto de vista sale fortalecida esta alianza israelí-estadounidense, por más que Estados Unidos no quiere escalar, pero demostró que está para defender a Israel. Y colocó un portaaviones. Y cuando empezó la guerra con Hamás, colocó 2 portaaviones. Entonces, esa alianza existe. Y lo otro, si nosotros miramos quién está detrás de los contendientes en esta guerra y en la de Rusia y Ucrania, son los mismos. Claro. Son los mismos. Entonces, podemos empezar a pensar
que este manejo de los dos conflictos, que están conectados, de alguna manera están conectados por los apoyos que tienen, también se conectan con un conflicto que es mayor, que es el de Estados Unidos con China en el Indo-Pacífico. Entonces, tenemos un área que es la Eurasia y el Medio Oriente, que está tremendamente delicada y tremendamente sensible a explotar por alguna parte. Ya, ahora, en este escenario, sí, lo que de alguna forma repercute en un país tan distante como el nuestro, afortunadamente distante, ¿no? Sí. Son temas como el precio de los combustibles. Sí. Y los mercados leyeron que aun cuando este ataque ocurrió el día sábado y el petróleo cerró creo que en 92, 93 sí, dólares el barril, hoy día cerró incluso más bajo que el fin de semana, lo que da cuenta de que de alguna forma, al menos en una primera reacción, los mercados leen que esto fue algo puntual y que no debiera seguir escalando. Claro. Esa es la lectura. Por el momento. Esa es la lectura por el momento. No hay una lesión al comercio marítimo, no hay una lesión al trabajo de la extracción del petróleo, no hay una lesión a los mercados, no hay nada. Seguimos igual y con este evento que sucede el sábado en la noche, que es un ataque de Irán a Israel, y no hay más que eso. Jorge, tú hablabas de también cómo esto nos llevaba a la guerra en Rusia contra Ucrania, donde también ahí están los intereses de Occidente versus Rusia, etcétera. Y también se toca con el tema nuclear, porque aquí también había algunos que pensaban o temían que si esto escala, pudiéramos llegar al uso de armamento nuclear por parte de Irán. Sabemos todo el plan de enriquecimiento de uranio y otras cosas que ha tenido ese país. Además, secundado con un aliado estratégico que podría ser Rusia, aunque también hay analistas que dicen que Rusia tiene sus propios problemas y que hoy día la guerra en Ucrania lo tiene subsumido. ¿Cómo ves tú eso y qué tan real puede ser la amenaza nuclear en el caso de Oriente Medio? Porque ahí ya escalamos a lo que yo creo a todos nos da más pánico, digamos, entrar al armamento nuclear. Yo soy de los que piensa que el armamento nuclear es un material disuasivo y no necesariamente para emplearse. Cuando empieza la guerra de Ucrania se empieza a hablar de las bombas nucleares tácticas y se empieza a dar espacio a ese concepto de las bombas nucleares tácticas. Las bombas nucleares tácticas, si nosotros nos vamos a Hiroshima y Nagasaki, la bomba nuclear táctica tenía 16 kilos y las bombas nucleares tácticas hoy día tienen hasta 100 kilos. Entonces, una bomba nuclear táctica es una bomba nuclear enorme. Y se empezó a disminuir ese lenguaje cuando empezaron a entender qué significaba una bomba nuclear táctica, donde Rusia es la más poderosa de todos. Por lo tanto, el usar el material nuclear creo que trae aparejado lo que dijo el presidente Biden. Uno que ocupe una bomba nuclear, la respuesta es masiva. Durante la Guerra Fría eran respuestas localizadas y respuestas masivas. Hoy día Estados Unidos dijo la respuesta va a ser masiva. Y no pienso que ni Vladimir Putin ni Ali Khamenei van a estar dispuestos a una respuesta masiva en términos nucleares. Por lo tanto, sigo pensando que el material nuclear es un material disuasivo. No necesariamente para usarlo. Claro. Está ahí. Está latente y es uno de los hechos de la causa que además me imagino entra en la evaluación a la hora de hasta dónde respondo, hasta dónde escalo, hasta dónde llego. Exactamente. Y un último punto, no nos olvidemos, esto parte con el ataque de Hamas a territorio de Israel y la respuesta que ha tenido Israel en la zona de la Franja de Gaza. ¿Cómo avanza? O sea, ¿cómo se ve ese conflicto donde, según fuentes del Ministerio de Salud de Gaza, han muerto más de 30.000 personas, la mayor parte de ellas mujeres y niños, donde sabemos que permanecen todavía más de un centenar de secuestrados por parte de Hamas, en un conflicto que ya se extiende por más de 6 meses y que pareciera no tener pronta solución? Pareciera no tener pronta solución y Israel da señales que lo de Irán está terminado. Por lo tanto, necesita enfrentarse al problema de Gaza. ¿Qué es lo que le queda en Gaza? El objetivo final, el objetivo político que diseña Netanyahu es eliminar la capacidad militar de Hamas. Y eso todavía existe. Hamas partió con 25 brigadas, le quedan 4. Eso es. Y esas 4 estarían en Rafah. Por lo tanto, va a haber un ataque a Rafah, con toda seguridad va a haber un ataque a Rafah. Es donde está la mayor parte de la población civil. Y la están moviendo. Entonces, hay un juego, Estados Unidos le está poniendo problemas por una crisis humanitaria que existe, que está y que es brutal. El mundo occidental, la Unión Europea, también le está poniendo problemas de que tiene que dejar entrar los abastecimientos, pero Netanyahu está en la necesidad de cumplir su objetivo político, que es eliminar la capacidad militar de Hamas. ¿Cómo lo puede hacer? 1, eliminando las brigadas físicamente, por lo tanto tiene que destruir Rafah. Y 2, capturando a alguno de sus comandantes, porque eso le va a dar un éxito que hoy día no tiene.
tiene plano Gaza en el norte, en el centro, pero todavía queda la capacidad de Hamás de generar un daño. Ese daño lo tiene que evitar. Y cuando salga con Hamás destruido o con un comandante destruido, tiene que enfrentar un juicio político. Claro, porque además ahí uno se pregunte, para cerrar, Jorge, si es que eso alcanza a contrarrestar lo que ha generado en el mundo la incapacidad de Israel para ser más selectivo y proteger a la población civil, incluso a organismos humanitarios, porque eso le ha significado un desprestigio gigantesco. Se lo dijimos el otro día al embajador, además, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de uno de los países que se jacta de tener uno de los ejércitos más preparados del mundo. Entonces, ¿cómo en ese contexto no ha podido Israel ser más selectivo y proteger a la población civil que ha pagado el mayor costo de este conflicto, la Franja de Gaza? Yo no sé si en el fondo ese también es el triunfo político que buscaría Netanyahu para poder equiparar las cosas, o decir, bueno, todo este costo vale la pena porque tengo un pez gordo en mi mano. Hasta ahora eso no está. No, eso no está y lo tiene que tener, es lo que está buscando. Por eso que no ha renunciado a atacar Rafah. Y lo otro, agregando a lo que tú estabas hablando, Carla, es hasta dónde llega esta posibilidad de responder un ataque. Llega hasta la posibilidad de dejar plano, de eliminar físicamente a todos sus adversarios. ¿Hasta dónde llega? Esa definición no existe, porque hablamos de la guerra justa, hablamos de muchas cosas, del derecho a la defensa, pero hasta dónde llega ese derecho a la defensa en el derecho internacional hoy día no está escrito. Entonces, Israel juega con esa ventaja. Exdirector del Observatorio de Conflictos de la Academia de Guerra del Ejército, sí. Hoy académico ahí en la Universidad del Desarrollo, analista internacional Jorge Sanz. Gracias por acompañarnos aquí en ADN. Muchas gracias, Jorge, que te vaya muy bien. Nos vemos. Gracias.